Ella sonreía, comía, conversaba con todos los presentes. No parecía estar disgustada. La muerte de un hijo es uno de los peores traumas por los que una madre puede pasar. El desgarro emocional que provoca esa trágica pérdida hace que la mayoría de madres no consiga superarlo jamás. Nadie está preparado para semejante desgracia. Lo lógico y habitual es que los progenitores fallezcan antes que los descendientes, y un desastre así en la línea genealógica es demasiado difícil de asimilar. Sin embargo, en el caso de Maribeth Tini, apareció suceder todo lo contrario. Inexplicablemente, cuantos más hijos se le morían, más feliz ella. Duxbury, Nueva York, Estados Unidos. La pequeña Maribeth tuvo la desgracia de nacer en una familia que no la quería. Sentía que no era correspondida. Su padre era un ser muy autoritario. Jamás la había tratado con amor, sino todo lo contrario: agresiones, indiferencia, malas palabras. Su infancia había estado marcada por los constantes abusos psicológicos y físicos de su padre, y esto se veía reflejado en la escuela. Aún era muy buena estudiante. Su situación familiar le impedía llevar una vida normal. El sentimiento de abandono en casa se le trasladaba a la escuela a Maribeth. Ella no era capaz de llevar una vida normal y se encerraba en sí misma. Esa introversión hacía que sus compañeros la discriminaran por ser diferente, hecho que la hacía aislarse aún más, cuando lo único que necesitaba era un poco de atención y cariño. Por esa razón, decidió dedicarse a la enfermería. Sería la única forma en que Maribeth podría sacar su lado más cercano y recibir cariño por parte de los pacientes. A pesar de todo, la vida de Maribeth cambió a mejor cuando conoció a Joel Tini, con el que acabaría casándose. Era un matrimonio ejemplar y respetado por todos los vecinos de la comunidad. Formaban la pareja perfecta. Sin embargo, la unión entre Maribeth y Joel daría el lugar al verdadero y fatídico drama de la historia. El 26 de diciembre de 1971 nacía la tercera hija de los Tini, la pequeña Jennifer. Pero la niña había venido al mundo con una meningitis hemorrágica y múltiples abscesos cerebrales que se habían desarrollado durante el embarazo. Jennifer solo conseguiría sobrevivir una semana, sin llegar nunca a salir del hospital. El 3 de enero de 1972 llegaría la fatal noticia: la pequeña Jennifer había fallecido. Ahora que Maribeth había dejado su horrible infancia atrás y que era feliz con su propia familia, la muerte de una de sus hijas era sin duda un duro golpe para ella. En el funeral de Jennifer, Maribeth iniciaría una peculiar ceremonia que le acompañaría toda su vida. En ella lavaba y planchaba toda la ropa del bebé. Después la colocaba junto a los juguetes de la hija. Metía todo dentro de una caja de cartón y lo guardaba en casa. El terrible suceso había conmocionado a sus allegados, que no daban crédito a lo que les acababa de suceder. Las muestras de cariño por parte de familiares y amigos hicieron que Maribeth experimentara una sensación insólita. Por primera vez en su vida, era el centro de atención de su familia. Aquello era raro para ella. Se sentía aturdida. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara tanto por ella. A pesar del dramático momento por el que estaba pasando, Maribeth estaba recibiendo amor de su familia. Su sueño por fin se había cumplido. Pero las desgracias, como siempre, venían todas juntas.
Tan solo 17 días después de la muerte de Jennifer, Maribeth llevaría a su hijo Joseph de 2 años a la sala de emergencias del hospital, alegando que había tenido una convulsión y que había atragantándose con su propio vómito. Joseph permaneció en el hospital durante varios días en observación, para ser finalmente dado de alta, pero el 20 de enero, unas horas después de su salida del hospital, la madre llevó de nuevo a Joseph a urgencias. Parada cardiopulmonar. Su hijo había muerto. La tragedia había sacudido de nuevo a la familia. Nadie había visto venir esta segunda muerte, y se compadecían de la consternada madre. Maribeth volvió a sentir las muestras de afecto y atención de sus seres queridos. De nuevo realizó su particular ritual fúnebre y colocó la segunda caja de cartón junto a la primera. Las adversidades parecían estar cebándose con el matrimonio, pero la desdicha no había hecho más que empezar. A los 3 meses, Maribeth llevó a su hija Bárbara al hospital porque había tenido convulsiones. Al día siguiente, tras haber pasado horas en coma, Bárbara falleció finalmente. Una vez más, toda la comunidad se volcó con la familia, que en tan poco tiempo había perdido a sus 3 hijos. Maribeth repitió la ceremonia y situó la tercera caja al lado de las otras 2. Maribeth y Joel habían quedado sin hijos. En sus corazones sentían el vacío más absoluto del mundo. Estaban solos, añoraban el calor de una nueva vida. Así que Maribeth se quedó embarazada de nuevo y dio a luz a Timothy. Pero el pequeño siguió la suerte de sus difuntos hermanos y a los 14 días falleció. Su diagnóstico: síndrome de muerte infantil súbita. ¿Acaso sería su destino no tener hijos? La pareja lo siguió intentando y año y medio más tarde, Maribeth tendría su 5º hijo, Nathan, quien también moriría en extrañas condiciones. No era normal. La gente empezaba a sospechar seriamente de Maribeth, pero a pesar de las investigaciones realizadas por las autoridades y algunos médicos, no se encontraban pruebas incriminatorias contra el matrimonio. Las autopsias concluían que todos los hijos habían fallecido de muerte natural. Mas había algo que no cuadraba. ¿Realmente sería una casualidad? ¿O acaso habría una maldición? Las extrañas ceremonias de Maribeth seguían con cada muerte. La 6ª hija en nacer fue Mary Frances, que falleció a los 3 meses de edad, tal y como le ocurrió al 7º, Jonathan, nacido 10 meses después. Tras 7 muertes consecutivas, el matrimonio Tinning decidió adoptar. Quizás así evitarían una nueva tragedia, pero no lo consiguieron. El 8º hijo, Michael, caería por las escaleras el febrero de 1981 y sufriría una conmoción cerebral, y tan solo un mes más tarde fallecería a causa de una presunta neumonía viral. Tras esta pérdida, automáticamente se descartó que las muertes en la familia Tinning tuviesen un origen genético. Una teoría ha sospechado durante mucho tiempo. Con los informes de la autopsia sobre la mesa, la dirección del hospital volvió a acudir a las autoridades, expresando sus sospechas. Se exhumaron 2 de los cadáveres, los de Timothy y Nathan, pero no encontrarían nada raro. Tuvieron que pasar 3 años para que Maribeth diese de nuevo a luz. Era el 9º bebé que tenían, pero Tammy, su nueva hija, falleció con solo 4 meses después de haber nacido. Si no eran problemas genéticos, ¿qué les podría estar pasando a los pobres hijos? Las causas de la muerte de los niños se diagnosticaron de forma diversa: síndrome de muerte súbita, de lactante, natural o indeterminada,
Tras la muerte de Tammy, se realizaron los 6 autopsias de los demás hermanos, pero de nuevo no mostraron ningún síntoma de abuso. Las sospechas y murmullos corrían entre los vecinos, se temían lo peor. Todas las miradas apuntaban a Maribeth. Todo era demasiado sospechoso. Finalmente, se inició una nueva investigación y tras ser interrogada durante más de 10 horas, Maribeth se acabó confesando la verdad. La auténtica causa de las muertes era ella, quien había asesinado a sus 9 hijos. Todo se remontaba a la primera muerte, la de Jennifer. En aquel momento, Maribeth estaba destrozada por su pérdida, pero a la vez muy feliz por todo el afecto que estaba recibiendo por parte de sus seres queridos. Fue en ese momento cuando los sentimientos enfrentados de Maribeth llegaron a una horrible y fatal conclusión. La única forma que tenía de ganarse el cariño de su familia era que un hijo suyo falleciera, y así para ello tenía que actuar, lo haría. El 22 de junio de 1987 se celebró el juicio contra Maribeth. En él explicó que había ahogado a su hija Tammy con una almohada, porque no se consideraba una buena madre. Una de las amigas de la familia, Cynthia Walter, declaró ante el tribunal cómo acudió de madrugada a la casa de los Tinning ante la llamada histérica de Maribeth. Su última hija no se movía ni reaccionaba. Cuando certificaron su muerte y celebraron el entierro, Cynthia recordó cómo la actitud de la madre asesina había cambiado por completo. Maribeth ya no podía estar tan destrozada. Ella sonreía, comía, conversaba con todos los presentes, no parecía estar disgustada. Incluso los vecinos murmuraban que algo estaba pasando. Una amiga de la madre explicaba lo siguiente a los medios: cuando nació el último niño me pregunté, ¿cuánto tiempo va a durar este? Los resultados de los informes psicológicos que se realizaron a Maribeth confirmaron las sospechas de algunos médicos. Maribeth padecía el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno que se da en aquellas madres que abusan de sus hijos buscándoles atención médica innecesaria. Dicha patología fue la que llevó a Maribeth a asesinar compulsivamente a sus 9 hijos. No obstante, el tribunal solo obtuvo pruebas del asesinato en segundo grado de su hija Tammy, y finalmente Maribeth fue sentenciada a 20 años de prisión en Belfort High, Nueva York. La propia madre afirmaba: después de la muerte de mis otros hijos, simplemente perdí el control, me convertí en una persona dañada y sin valor. Era muy pesimista en ese momento. Cuando mi última hija nació, simplemente creí que ella también iba a morirse, así que lo hice. Maribeth había sido una madre víctima de la repentina muerte de su hijo pequeño, pero en ese inesperado duelo encontró el apoyo que tanto ansiaba de sus familiares, un afecto que pronto se convertiría en una adicción que necesitaría experimentar constantemente. Su droga era convertirse en el centro de atención, de todas las miradas y cariño, y si para ella tendría que seguir engendrando hijos y matarlos, así sería. Lo que sus allegados desconocían era que la propia madre perpetraba aquellas escenas de muerte y dolor. Cuando por fin se descubrió la verdad, inundó no solo a sus círculos más íntimos, sino a toda la opinión pública. Los crímenes de la conocida como la madre asesina habían dejado una profunda huella para siempre.